Hermano, hermana que me escuchas hoy, si has sentido en tu espíritu que algo está cambiando en el mundo, lo que estás sintiendo no es casualidad, no es paranoia, no es imaginación, es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento espiritual, porque estamos viviendo en días proféticos, en días donde el Señor está enviando señales claras, visibles, innegables al mundo entero. Y hoy, en este momento santo, vamos a descubrir juntos por qué Dios envía estas señales, qué significan para tu vida, para tu familia, para tu nación, y por qué México, sí, esta tierra bendita y escogida, está en el centro mismo del plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Escúchame bien, Dios nunca hace nada sin antes advertir a su pueblo. Amós 3:7 lo dice claramente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor no es un Dios de sorpresas amargas para sus hijos. Él es un Padre amoroso que siempre nos advierte antes de que vengan los tiempos de prueba, antes de que vengan los tiempos de juicio, pero también antes de que vengan los tiempos de gran avivamiento y gloria. Y déjame decirte algo que sacudirá tu espíritu hoy. Estamos en ambos tiempos al mismo tiempo. Estamos en un tiempo donde el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, pero también estamos en un tiempo donde la gloria de Dios está siendo derramada sobre su iglesia como nunca antes en la historia. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus discípulos le preguntaron algo que hoy tú y yo también estamos preguntando. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús, en Mateo 24, no les dio una respuesta vaga. Él fue específico, Él fue directo. Él les dio señales claras que podríamos reconocer. Les habló de guerras y rumores de guerras. Les habló de nación levantándose contra nación y reino contra reino. Les habló de pestilencias, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Y hermano, hermana, ¿acaso no estamos viendo exactamente eso hoy? ¿Acaso no estamos viviendo en un mundo donde las guerras no cesan, donde las enfermedades aparecen de la nada, donde la tierra misma está temblando bajo nuestros pies? Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas hoy. Las señales de Dios no son solamente para asustarnos, no son solamente para meternos miedo y hacernos correr como gallinas sin cabeza, no. Las señales de Dios son actos de misericordia, son llamados de amor, son la mano extendida de un padre que está diciéndole a sus hijos: despierta, prepárate, arrepiéntete, vuelve a mí, porque viene algo grande. Y yo quiero que estés listo. Yo quiero que estés del lado correcto de la historia. Mira cómo funcionó esto en la historia bíblica. Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Le reveló sus planes a Abraham. Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no quería destruir esas ciudades sin antes advertir a su siervo, sin antes darle la oportunidad de interceder. Y Abraham intercedió, Abraham regateó con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Hasta llegar a 10. Y Dios, en su misericordia infinita, estuvo dispuesto a perdonar toda la ciudad por solamente 10 justos. Pero ni siquiera 10 se encontraron. ¿Qué nos enseña esto? Que la intercesión de los justos puede cambiar el destino de naciones enteras, que las señales de advertencia son oportunidades para que los que conocemos a Dios nos pongamos en la brecha y clamemos por misericordia. Ahora, déjame hablarte de algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Déjame revelarte algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en este momento. México no está en el centro del mapa profético por casualidad. No estamos hablando de geografía física solamente.
estamos hablando de geografía espiritual. Estamos hablando de una nación que Dios ha escogido, que Dios ha marcado, que Dios ha apartado para un propósito específico en estos últimos días. ¿Por qué México? Porque esta tierra está saturada de historia espiritual. Desde hace siglos, desde que los primeros evangelizadores llegaron a estas tierras, desde que se levantaron los primeros altares, desde que se construyeron los primeros templos, México ha sido un campo de batalla espiritual. Aquí se han librado guerras en los cielos, aquí se han derribado fortalezas, aquí se han levantado hombres y mujeres de fe que han pagado el precio de la intercesión. Piensa en esto. En el libro de Apocalipsis, Juan ve visiones de los últimos tiempos, y en esas visiones aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, pero también representa a Israel, al pueblo escogido. Y durante siglos los teólogos han debatido sobre quién es esta mujer. Pero déjame decirte algo. Esta mujer también representa a las naciones que Dios ha escogido para ser canales de su gloria en los últimos tiempos. Y México, mi hermano, mi hermana, es una de esas naciones. ¿Sabes por qué lo sé? Porque las señales que Dios está enviando no están cayendo al azar, están cayendo estratégicamente. Cuando vemos fenómenos en el cielo sobre México, cuando vemos movimientos en la tierra aquí en nuestro territorio, cuando vemos manifestaciones sobrenaturales que están siendo documentadas, grabadas, transmitidas por todo el mundo, Dios está diciendo algo. Está diciendo, yo tengo un plan para esta nación, yo tengo un propósito para este pueblo, y aunque el enemigo ha tratado de robar, matar y destruir, aunque ha tratado de sumir a esta tierra en la oscuridad, en la violencia, en la corrupción, yo voy a levantar un ejército de adoradores, de intercesores, de profetas que van a voltear la nación hacia mí. Escucha Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que antes del gran día del Señor, antes de que vengan los juicios finales, Él va a derramar su espíritu de una manera tan poderosa que no va a ser solamente para los pastores, no va a ser solamente para los líderes religiosos, va a ser para toda carne, va a ser para tus hijos, para tus nietos, para la gente común, para la gente sencilla, para los que han sido ignorados, para los que han sido menospreciados. Dios va a levantar profetas de las calles, va a levantar intercesores de las colonias más humildes, va a levantar adoradores de los lugares más oscuros. Y México está en el centro porque aquí hay una reserva espiritual que el mundo no conoce. Aquí hay millones de abuelas que oran. Aquí hay millones de madres que interceden. Aquí hay millones de jóvenes que están hartos de la religiosidad muerta y están buscando un encuentro real con el Dios vivo. El enemigo sabe esto. Por eso ha peleado tanto por mantener a esta nación en la oscuridad. Por eso ha levantado sistemas de corrupción, de violencia, de idolatría, porque Él sabe que si México despierta espiritualmente, si México se levanta en oración y adoración verdadera, el efecto va a ser tan poderoso que va a sacudir a toda Latinoamérica y va a enviar ondas de avivamiento por todo el mundo. Ahora déjame hablarte de las señales específicas que estamos viendo. En Lucas 21, 25, 26 Jesús dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ves lo que está diciendo? Señales en los cielos, señales en la tierra, confusión en las naciones,
temor en los corazones de los hombres. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viviendo hoy? Mira al cielo. ¿Cuántos fenómenos extraños hemos visto en los últimos años? Eclipses que se alinean sobre ciudades proféticas, lunas de sangre que aparecen en fechas bíblicas significativas, meteoritos que caen sobre territorios específicos, auroras boreales que aparecen en lugares donde nunca se habían visto. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que cada fenómeno natural es un juicio de Dios, pero estoy diciendo que cuando estos fenómenos se multiplican, cuando se intensifican, cuando aparecen en patrones que no podemos ignorar, Dios está tratando de captar nuestra atención. Dios está tocando a la puerta de nuestra conciencia diciéndonos, algo viene, prepárate. Y déjame ser más específico. En los últimos años hemos visto eclipses solares cruzar sobre México de maneras que no se habían visto en generaciones. Hemos visto cómo la sombra de la luna ha recorrido territorios específicos, ciudades específicas, como si Dios estuviera señalando con su dedo lugares que tienen significado profético. ¿Es casualidad? Los que no tienen ojos espirituales dirán que sí, pero los que disciernen los tiempos saben que Dios no desperdicia nada. Cada eclipse, cada alineación planetaria, cada fenómeno celeste, en el momento preciso, en el lugar preciso, es parte de un mensaje más grande que el Padre Celestial está escribiendo en el firmamento. Mira a la tierra. ¿Cuántos terremotos hemos sentido? ¿Cuántas veces la tierra ha temblado bajo nuestros pies, recordándonos nuestra fragilidad, recordándonos que no tenemos control, recordándonos que hay un Dios soberano que sostiene este planeta en la palma de su mano? Y específicamente en México, en esta faja sísmica donde vivimos, cada temblor es un recordatorio. No es para destruirnos, es para despertarnos. Es para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia. ¿Te acuerdas del terremoto de 1985? ¿Te acuerdas del de 2017? Esos no fueron solamente eventos geológicos, fueron momentos donde la tierra literalmente se abrió, donde edificios cayeron, donde vidas se perdieron, pero también fueron momentos donde el corazón del pueblo mexicano se abrió, donde vimos solidaridad, donde vimos unidad, donde vimos a la gente olvidarse de sus diferencias y trabajar juntos para rescatar a los que estaban atrapados bajo los escombros. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando todo se sacude, cuando las estructuras caen, es cuando la verdadera naturaleza de la gente sale a la luz. Y Dios está sacudiendo todo para que salga a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Mira a las naciones. La confusión que estamos viendo en los gobiernos, en las economías, en los sistemas del mundo. Todo lo que antes parecía sólido ahora está temblando. Todo lo que antes parecía seguro ahora está en duda. Las instituciones que antes eran confiables ahora están siendo expuestas. Los líderes que antes parecían fuertes ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solamente lo que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 26, 27 lo dice claramente: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa para tu vida? ¿Significa que todo lo que has construido sobre arena va a caer? ¿Todo lo que has edificado sobre la confianza en el dinero, en tu trabajo, en tu posición social, en tus propias fuerzas, va a ser sacudido? Pero
todo lo que has construido sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la oración, sobre la fe genuina, eso va a permanecer. Por eso Dios envía señales, no para destruirte, sino para que revises tus cimientos, para que te preguntes sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre qué estoy construyendo mi familia, sobre qué estoy construyendo mi futuro. Y aquí es donde México entra de manera específica. Esta nación ha sido llamada a ser un refugio espiritual en tiempos de crisis. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Cuando vino la hambruna sobre toda la tierra, ¿a dónde tuvieron que ir todas las naciones? A Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a José allí para preparar un lugar de provisión en medio de la escasez. De la misma manera, Dios está preparando a México para ser un lugar de refugio espiritual. Un lugar donde su presencia será tan tangible, tan real, tan poderosa, que en medio del caos mundial, la gente va a voltear a ver lo que está pasando aquí. Pero para que esto se cumpla, el pueblo de Dios en México tiene que despertar, tiene que sacudirse el sueño espiritual, tiene que dejar la religiosidad vacía y buscar un encuentro verdadero con el Dios vivo. Isaías 60 contra 1 hasta 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero luz sobre el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo? ¿Estás viviendo en la luz o todavía estás caminando en las tinieblas de la mediocridad espiritual? Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Imagina que eres piloto de un avión, estás volando de noche y de repente ves una luz intermitente en tu panel de control. Esa luz es una señal. Está advirtiéndote que algo no está bien, que hay un problema que necesita atención inmediata. Ahora, tú tienes dos opciones. Puedes ignorar la señal, puedes apagar la luz, puedes decir no pasa nada, todo está bien y seguir volando. O puedes atender la señal, puedes revisar el problema, puedes hacer los ajustes necesarios y aterrizar de manera segura. Las señales que Dios está enviando funcionan igual. Puedes ignorarlas y sufrir las consecuencias, o puedes atenderlas y salvar a tu familia, salvar tu futuro. O piensa en esto de otra manera. Imagina que estás manejando tu carro y de repente empieza a salir humo del motor. Ese humo es una señal. Te está diciendo que el motor se está sobrecalentando, que si sigues manejando vas a fundir el motor completamente y el carro va a quedar inservible. ¿Qué haces? Si eres sabio, te orillas, apagas el motor, dejas que se enfríe, revisas el problema. Pero si eres necio, si eres terco, si dices, no tengo tiempo para esto, tengo que llegar a mi destino, sigues manejando y destruyes tu motor. Lo mismo pasa con las señales espirituales. Dios te está mostrando que algo no está bien en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tus prioridades. Puedes orillarte, puedes parar, puedes revisar, puedes arreglar el problema o puedes seguir adelante y destruir todo. Ahora hablemos de las señales espirituales que están sucediendo específicamente en el ámbito invisible, porque no todo es visible a los ojos naturales. Daniel 10 nos muestra que hay guerras espirituales que se libran en los cielos mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria aquí abajo. Daniel oró durante 21 días y un ángel vino a decirle: tu oración fue escuchada desde el primer día, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sobre cada nación hay príncipes espirituales, hay poderes demoníacos que pelean por mantener su control. Y sobre México, mi hermano, mi hermana,
hay una batalla feroz. Piensa en la historia de esta nación. Antes de la llegada del Evangelio, estas tierras estaban dominadas por religiones que practicaban sacrificios humanos. Había altares donde se derramaba sangre inocente para adorar a dioses falsos, a demonios. Cuando los españoles llegaron, trajeron consigo el cristianismo, sí, pero también trajeron una forma de cristianismo mezclada con superstición, con sincretismo. Y hoy, siglos después, todavía estamos viendo los efectos de esos pactos espirituales antiguos. Todavía hay lugares en México donde la brujería es fuerte. Todavía hay regiones donde la idolatría es evidente. Todavía hay territorios donde el enemigo tiene fortalezas porque nunca han sido confrontadas con el poder del Evangelio verdadero. Pero escúchame bien, así como hay príncipes demoníacos, también hay ángeles de Dios. También hay huestes celestiales que están peleando a favor de los que invocamos el nombre del Señor. Y cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que tú declaras la palabra de Dios sobre esta nación, estás fortaleciendo a esos ángeles, estás debilitando a esos demonios, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu ciudad, de tu estado, de tu país. En Apocalipsis 12 vemos una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue vencido, fue arrojado a la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que el enemigo está enojado, está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Por eso vemos tanta violencia, tanta maldad, tanto caos, porque el enemigo sabe que está perdiendo, pero antes de caer completamente, está tratando de llevarse al mayor número de almas que pueda. ¿Te has preguntado por qué hay lugares donde el avivamiento brota fácilmente y hay lugares donde parece que el cielo está cerrado? Porque hay fortalezas espirituales, hay pactos antiguos que nunca han sido rotos, hay pecados generacionales que nunca han sido confesados. Hay altares de idolatría que nunca han sido derribados. Y México, por su historia, tiene muchas de estas fortalezas. Pero la buena noticia es que el poder de la sangre de Cristo es mayor que cualquier fortaleza. La autoridad del nombre de Jesús es mayor que cualquier principado. Y Dios está levantando intercesores en esta hora que saben cómo guerrear en el Espíritu, que saben cómo derribar fortalezas, que saben cómo abrir los cielos sobre esta tierra. Mira lo que dice 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son políticas, no son sociales, no son económicas. Nuestras armas son espirituales. Son la oración, el ayuno, la adoración, la declaración de la palabra, el quebrantamiento genuino delante de Dios. Y déjame decirte algo más que está pasando en estos días. Dios está levantando una generación de jóvenes en México que no van a conformarse con la religión de sus padres, que no van a estar satisfechos con ir a la iglesia los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Dios está levantando una generación radical, una generación que está dispuesta a pagar el precio, una generación que está hambrienta de la presencia de Dios, y estos jóvenes van a ser como Josué y Caleb, van a entrar a la tierra prometida que la generación anterior no pudo conquistar por falta de fe. ¿Sabes por qué Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida? Porque cuando los otros 10 espías trajeron un reporte negativo, cuando dijeron hay gigantes, las ciudades están fortificadas, no podemos conquistar la tierra, Josué y Caleb dijeron, subamos y tomemos posesión de ella.
porque ciertamente la conquistaremos. Números 13:30. Ellos tenían la misma información que los otros espías. Vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas. Pero la diferencia es que ellos veían con ojos de fe. Ellos sabían que si Dios los había traído hasta allí, Dios iba a darles la victoria. Lo mismo está pasando hoy con esta nueva generación. Ellos ven los mismos problemas que nosotros vemos. Ven la corrupción, la violencia, la pobreza, la injusticia. Pero en lugar de quejarse, en lugar de rendirse, en lugar de emigrar a otros países buscando mejores oportunidades, ellos están diciendo, nosotros vamos a transformar esta nación. Nosotros vamos a ser la respuesta de Dios para los problemas de México. Nosotros vamos a llevar el reino de Dios a las calles, a las escuelas, a los trabajos, a los gobiernos. Piensa en cómo Dios guió a los israelitas en el desierto. Éxodo 13, 21, 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa columna de nube y fuego era una señal constante de la presencia de Dios, una guía visible que les mostraba cuándo moverse y cuándo quedarse. Y hoy, aunque no tengamos una columna física de nube y fuego, tenemos el Espíritu Santo que nos guía de la misma manera. Él nos da señales, nos da indicaciones, nos muestra el camino que debemos seguir. Ahora déjame hablarte del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos en un tiempo profético específico. No estamos en cualquier época de la historia. Estamos en los días que los profetas antiguos anhelaban ver. Estamos en los días que Jesús anunció. Estamos en los días donde se están cumpliendo las profecías, literalmente, ante nuestros ojos. Y si no tienes discernimiento espiritual, si no estás atento, si no estás en comunión constante con el Espíritu Santo, vas a perderte lo que Dios está haciendo. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 16, 3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis distinguir las señales de los tiempos. ¡Qué tragedia! Podían predecir el clima, podían leer las nubes, pero no podían discernir que el Mesías estaba parado delante de ellos. Y hoy hay muchos así. Pueden leer las noticias, pueden analizar la economía, pueden entender la política, pero no pueden ver la mano de Dios moviéndose. No pueden discernir que estamos en un momento crucial de la historia humana. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las escrituras de memoria, estudiaban las profecías día y noche, pero cuando el cumplimiento de esas profecías llegó, cuando el Mesías prometido estaba caminando entre ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque buscaban a un Mesías político, a un rey terrenal que los liberara del yugo romano. No buscaban a un Salvador espiritual que los liberara del yugo del pecado. Sus expectativas estaban equivocadas, su visión era terrenal, y por eso perdieron el momento más importante de la historia de Israel. No cometas el mismo error hoy. No estés tan enfocado en tus propias expectativas, en tus propios planes, en tu propia visión de cómo deberían ser las cosas, que te pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Tal vez Dios no está cumpliendo tus profecías de la manera que tú esperabas. Tal vez su plan es diferente al tuyo, pero su plan siempre es mejor, su tiempo siempre es perfecto, y sus señales siempre son claras para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. México está en el centro porque aquí hay una herencia espiritual que necesita ser activada. Piensa en todas las oraciones que se han elevado desde esta tierra.
Piensa en todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio aquí. Piensa en todos los santos, conocidos y desconocidos, que intercedieron por esta nación. Esas oraciones no se perdieron. Esas lágrimas no fueron en vano. Están almacenadas en las copas de oro delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 5:8, y en el momento profético correcto, Dios las va a derramar como respuestas poderosas. Déjame contarte algo que muchos no saben. Durante la Guerra Cristera en México, en la década de 1920, miles de católicos fueron perseguidos y asesinados por su fe. Sacerdotes fueron colgados, familias enteras fueron masacradas, iglesias fueron quemadas. Fue uno de los periodos más oscuros de persecución religiosa en la historia de México. Pero en medio de esa oscuridad, hubo mártires que murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Hubo intercesores que oraron hasta su último aliento por el futuro espiritual de esta nación. Y esas oraciones, hermano, hermana, esas oraciones todavía están vigentes, todavía tienen poder, todavía están siendo contestadas en esta generación. También está el factor de la ubicación geográfica. México es un puente entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es un lugar estratégico donde confluyen culturas, donde se mezclan idiomas, donde chocan ideologías, y Dios usa lugares estratégicos para sus propósitos. Recuerda Jerusalén, el ombligo del mundo antiguo. Recuerda Antioquía, el centro misionero de la iglesia primitiva. De la misma manera, México está siendo posicionado como un centro de donde va a fluir el río del Espíritu Santo hacia todas las direcciones. Piensa en esto. ¿Cuántos mexicanos hay viviendo en Estados Unidos? Millones. ¿Cuántos mexicanos están esparcidos por toda América Latina? Millones más. La diáspora mexicana es enorme. Y cada mexicano que ha salido de esta tierra lleva consigo algo de su cultura, algo de su fe, algo de su espíritu. Ahora imagina si esos millones de mexicanos tuvieran un encuentro genuino con Dios. Imagina si se convirtieran en verdaderos portadores de la presencia de Dios. Imagina el impacto que tendrían en cada nación donde están. Por eso el enemigo ha peleado tanto por mantener a México en la oscuridad, porque él sabe el potencial que tiene esta nación para esparcir el Evangelio por todo el continente. Pero hay algo que tenemos que entender. Con gran llamado viene gran responsabilidad. Con gran privilegio viene gran juicio. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si México está siendo llamado a un propósito tan alto, también será juzgado más severamente si rechaza ese llamado. Por eso la urgencia, por eso las señales. Dios está diciendo, es ahora o nunca, es tiempo de decidir. ¿Vas a responder a mi llamado o vas a seguir en la mediocridad? Y las señales también hablan de juicio. No todo es gloria, no todo es bendición. Hay consecuencias para el pecado. Hay juicio para la rebelión. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando una sociedad rechaza a Dios sistemáticamente, cuando una nación legaliza el pecado, cuando un pueblo adora ídolos y demonios, la ira de Dios no se hace esperar. Y parte de esa ira es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios los entrega a sus pasiones, los entrega a su mente reprobada y ellos mismos se destruyen. Mira lo que dice Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.
Cuando una sociedad rechaza a Dios, cuando cambia la verdad por la mentira, cuando honra la creación más que al Creador, Dios simplemente retira su mano protectora y deja que experimenten el fruto de sus propias decisiones. Y ese fruto es amargo, es destrucción, es caos, es muerte. Pero aún en medio del juicio, hay misericordia para los que se arrepienten. Aun cuando todo se está derrumbando, hay refugio para los que buscan a Dios. Salmo 91 es una promesa para estos días. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuántas plagas caigan, no importa cuántas crisis vengan, si tú estás bajo la sombra del Todopoderoso. Si tú has hecho del Señor tu refugio, ningún mal te alcanzará. Ese salmo continúa diciendo en los versículos 5 al 7, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dice que miles pueden caer a tu alrededor, pero si tú estás bajo la protección de Dios, tú vas a estar a salvo. No porque seas mejor que otros, no porque seas más fuerte, sino porque has decidido hacer de Dios tu refugio, tu fortaleza, tu esperanza. Ahora déjame hablarte de tu respuesta personal, porque puedes escuchar todo este mensaje, puedes estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, puedes sentir la unción mientras te hablo, pero si no respondes, si no actúas, si no tomas decisiones concretas, todo quedará en palabras bonitas que no transforman nada. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios al enviarnos señales, al advertirnos, al llamarnos, esa bondad debe llevarnos al arrepentimiento genuino. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? ¿De la tibieza? ¿De la doble ánimo? ¿De vivir una vida dividida entre Dios y el mundo? ¿De la idolatría? ¿De haber puesto tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu pareja por encima de Dios? ¿De la rebelión? ¿De saber lo que Dios te está pidiendo pero negarte a obedecerlo porque te da miedo, porque te cuesta, porque no lo entiendes? El arrepentimiento verdadero no es solamente sentir tristeza, es cambiar de dirección, es tomar decisiones radicales, es quemar las naves, es decir, hasta aquí llegué viviendo a mi manera, de ahora en adelante viviré como Dios me manda. Mira el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, pero ese llanto no fue suficiente. Después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cada vez que Pedro decía, sí Señor, tú sabes que te amo, Jesús le daba una comisión, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, el arrepentimiento de Pedro tenía que traducirse en acción, en servicio, en obediencia práctica. Lo mismo contigo. Tu arrepentimiento tiene que verse en cambios reales en tu vida. Tiene que reflejarse en tus decisiones, en tus prioridades, en tu forma de vivir. Y después del arrepentimiento viene la consagración. Necesitas apartarte, necesitas santificarte, necesitas separarte del mundo y sus contaminaciones. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está buscando sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Está buscando gente que viva completamente para Él, que piense como Él piensa, que ame lo que Él ama, que odie lo que Él odia. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa que cada día te levantas y dices, Señor, hoy me entrego nuevamente a ti. Mi tiempo es tuyo, mis talentos son tuyos, mis recursos son tuyos,
Mi familia es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo está a tu disposición. Úsame como quieras. Es una decisión diaria. Es una rendición continua. Es un estilo de vida de total dependencia de Dios. Y después de la consagración viene la intercesión. Porque si México va a cumplir su destino profético, si esta nación va a ser usada por Dios en estos últimos tiempos, necesita intercesores que se pongan en la brecha. Ezequiel 22:30 es el lamento de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No permitas que Dios diga eso de ti. No permitas que cuando Él busque intercesores para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, no te encuentre porque estabas demasiado ocupado con tus cosas, demasiado distraído con tu comodidad, demasiado dormido espiritualmente. La intercesión no es solamente orar, es ponerte entre Dios y el juicio que merece tu nación. Es decir, como Moisés, que tu ira se encamine en mí, pero no destruyas a este pueblo. Es estar dispuesto a pagar el precio, a ayunar, a clamar, a llorar por los pecados de tu nación como si fueran tus propios pecados. Es tomar sobre ti la carga que Dios tiene por los perdidos, por los descarriados, por los que están en oscuridad. Mira, las señales que Dios envía son como las trompetas que sonaban en el pueblo de Israel. Números 10 habla de las diferentes ocasiones en que se tocaba la trompeta, para congregar al pueblo, para movilizar a las tribus, para alertar de peligro, para celebrar victoria. Cada toque tenía un significado específico y el pueblo tenía que estar atento para responder correctamente. Lo mismo hoy. Dios está tocando trompetas proféticas a través de las señales que envía. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Entiendes lo que significa cada señal? ¿Sabes cómo responder? Cuando ves una señal en el cielo, no es para que te quedes mirando como turista espiritual. Es para que ores, para que intercedas, para que declares, para que te posiciones espiritualmente. Cuando ves una señal en tu vida personal, no es para que te deprimas o te angusties, es para que busques a Dios, para que preguntes qué quiere Él enseñarte, qué quiere Él cambiar en ti, hacia dónde quiere Él dirigirte. Déjame darte otro ejemplo práctico. Imagina que eres doctor y estás revisando a un paciente. De repente ves manchas en su piel, notas que tiene fiebre, que está débil. Esas son señales de que algo está mal internamente. Tú no ignoras esas señales. Tú investigas, haces exámenes, buscas el diagnóstico correcto para poder dar el tratamiento adecuado. De la misma manera, cuando Dios te muestra señales en tu vida, cuando te muestra síntomas de que algo no está bien espiritualmente, tú no las puedes ignorar. Tienes que investigar, tienes que examinar tu corazón, tienes que buscar el diagnóstico de Dios a través de su palabra y de su espíritu para que puedas recibir el tratamiento correcto, la sanidad que necesitas. Y finalmente, hermano, hermana, déjame decirte esto, las señales también hablan de esperanza. Sí, hablan de juicio, hablan de cambio, hablan de crisis, pero sobre todo hablan de que Dios está en control. Hablan de que Él no ha abandonado a la humanidad. Hablan de que Él sigue obrando, sigue moviendo, sigue actuando en favor de los que le aman. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ves? No es tiempo de agacharse en miedo. Es tiempo de levantarte en fe. Es tiempo de levantar tu cabeza, porque tu liberación, tu redención, tu transformación está más cerca de lo que piensas. Cada señal que ves, cada sacudida que experimentas, cada crisis que atraviesas, te está acercando más al momento glorioso donde Cristo regresará por su iglesia, donde el reino de Dios se establecerá en toda su plenitud, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte,
donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Y las señales nos recuerdan que estamos más cerca hoy que ayer. México está en el centro, pero tú eres parte de México. Tú eres parte del plan de Dios. No eres un accidente, no eres irrelevante, no eres insignificante. Dios te puso en esta nación, en este tiempo, en esta generación, para un propósito específico. Y las señales que estamos viendo no son solamente globales, también te incluyen a ti personalmente. Dios está preparando el escenario, está alineando las piezas, está posicionando a su pueblo para el gran momento. Esther fue levantada como reina para esta hora. No fue casualidad que ella llegara al palacio justo cuando su pueblo necesitaba ser salvado. Dios la posicionó estratégicamente. Y cuando Mardoqueo le dijo que tal vez había llegado al reino para esta hora, ella tuvo que decidir: ¿voy a usar mi posición para el propósito de Dios o voy a quedarme cómoda y segura en mi palacio? Ella decidió arriesgarlo todo. Dijo: si perezco, que perezca. Y al final no pereció. Al final fue usada para salvar a toda una nación. De la misma manera, Dios te ha posicionado donde estás para un propósito. Tal vez no seas reina, tal vez no tengas poder político, tal vez no seas famoso ni rico, pero tienes algo que Dios puede usar. Tienes una esfera de influencia, tienes una familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, y Dios quiere usarte para impactar esas vidas, para hacer luz en tu entorno, para hacer sal que preserva y da sabor. No menosprecies tu posición. No digas yo no soy nadie, porque para Dios tú eres alguien. Para Dios tú eres importante. Para Dios tú tienes un rol en su plan maestro. Así que hoy te hago esta pregunta final. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera pasando? ¿Vas a seguir durmiendo mientras el mundo arde? ¿O vas a despertarte, levantarte, sacudirte el polvo y tomar tu lugar en el ejército de Dios? La decisión es tuya. Las señales ya fueron enviadas. El mensaje ya fue entregado. Ahora te toca a ti responder. No esperes a mañana. No digas cuando tenga tiempo voy a buscar a Dios. No pospongas tu arrepentimiento, tu consagración, tu compromiso, porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Santiago 4:14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta, el tiempo es limitado y las oportunidades no duran para siempre. Piensa en el diluvio en tiempos de Noé. Dios esperó 120 años mientras Noé construía el arca. 120 años de advertencia. 120 años de oportunidad para arrepentirse. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando Noé y su familia entraron al arca, Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Hubo un momento donde se acabó la oportunidad, donde ya no había más tiempo para decidir, y todos los que quedaron afuera perecieron en el juicio. No permitas que te pase lo mismo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, he visto las señales, he escuchado tu voz. Ya no voy a ignorarte, ya no voy a posponerlo. Hoy me arrepiento de mi tibieza, de mi indiferencia, de mi rebelión. Hoy me consagro completamente a ti. Hoy decido vivir para tu gloria y no para la mía. Úsame en tu plan para México. Úsame en tu plan para estos últimos tiempos. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y si haces esa oración con sinceridad, con todo tu corazón, con una determinación real de cambiar, Dios te escucha, Dios te responde, Dios te transforma. Y tu vida nunca, nunca
volverá a ser la misma. Porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios unge a alguien, esa persona se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Todopoderoso. México está en el centro del plan de Dios. Tú estás en el centro del plan de Dios para México. Y juntos, como pueblo de Dios, como iglesia verdadera, como ejército del Señor, vamos a ver cómo se cumplen las promesas proféticas sobre esta tierra. Vamos a ver cómo la gloria de Dios desciende. Vamos a ver cómo las señales se convierten en manifestaciones palpables del poder de Dios. Vamos a ver avivamiento, transformación, salvación de millones. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Él prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Él prometió que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y esas promesas se van a cumplir, empezando aquí, empezando ahora, empezando contigo. Que el Dios de las señales, el Dios que habla a través de los cielos y la tierra, el Dios que tiene un plan perfecto para México y para tu vida, te llene de su espíritu, te dé discernimiento, te dé valentía, te dé propósito. Que no vivas un día más en la mediocridad, que no desperdicies ni un momento más, porque el tiempo es corto, las señales son claras y el Señor viene pronto. Levántate, pueblo de Dios, sacúdete el sueño, abre tus ojos espirituales y responde al llamado que el cielo está haciendo sobre tu vida en esta hora profética. Amén y amén. ¿Sabías que existe un salmo en la palabra de Dios tan poderoso, tan lleno de autoridad celestial, que cuando tú lo declaras con fe, con convicción, con el espíritu encendido, toda lengua que se levante contra ti cae, toda envidia se desmorona, todo chisme se silencia, y toda brujería, toda obra de oscuridad dirigida hacia tu vida, se devuelve 7 veces a quien la envió? Sí, así como lo escuchas. Hay un salmo que los ángeles de Dios respetan, que los demonios temen, que el mismo Señor ha sellado con su sangre para protección de sus hijos. Y hoy, en este momento sagrado, vamos a descubrir juntos ese salmo que cambiará tu vida para siempre, que pondrá un cerco de fuego alrededor de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que el enemigo ha querido destruir. Prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar hoy no es una casualidad, es una cita divina entre tú y el Todopoderoso. Hermano, hermana, qué bendición tan grande que estés aquí en este momento. No es coincidencia. Dios te trajo a este lugar, a este instante preciso, porque Él sabe lo que has estado viviendo. Él conoce esas noches donde el sueño no llega porque sientes que algo pesado está sobre ti. Él ha visto las lágrimas que has derramado en secreto, preguntándote por qué tantas puertas se cierran, por qué tanta lucha, por qué tanta batalla cuando tú solo quieres servir a Dios, cuando tú solo quieres hacer el bien, cuando tú solo quieres vivir en paz. Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No estás loco, no te lo estás imaginando. Hay guerra espiritual contra tu vida. Hay envidia, hay lenguas viperinas, hay trabajos de oscuridad. Y muchas veces vienen de donde menos te lo esperas, de personas que tú considerabas cercanas, de familiares que sonríen de frente pero hablan a tus espaldas, de compañeros que celebran tus fracasos y se incomodan con tus victorias. La Biblia nos dice en Proverbios 27, 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Escuchaste eso? La envidia es más peligrosa que la ira misma, porque la ira explota y se va, pero la envidia se queda, se arraiga,
se convierte en un veneno lento que trabaja en las sombras, que mueve lenguas, que abre puertas a lo demoníaco, que atrae maldiciones sobre tu vida. Pero bendito sea Dios, que en su infinita misericordia, en su amor inagotable, nos ha dejado un arma. No un arma de este mundo, no un amuleto, no una superstición, sino un arma poderosa en el Espíritu. El Salmo 91. Este salmo, amado hermano, amada hermana, no es un salmo más. Es el salmo de protección divina. Es el escudo de los hijos de Dios. Es la declaración profética que activa el poder del Altísimo sobre tu vida. Vamos a leerlo juntos, pero no como quien lee un texto cualquiera. Vamos a leerlo como quien declara un decreto celestial, como quien activa el poder de Dios, como quien le dice al enemigo: hasta aquí llegaste, no pasarás, mi Dios me cubre. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo? No es solamente ir a la iglesia los domingos, no es solamente decir soy cristiano, es vivir en la presencia de Dios, es hacer de Dios tu morada permanente, es levantarte en la mañana y lo primero que haces es buscar su rostro, es acostarte en la noche y lo último que pronuncias es su nombre, es caminar en santidad, en obediencia, en comunión íntima con Él. Porque escúchame bien, este salmo no es para religiosos. Este salmo no es para los que juegan con Dios. Este salmo es para los que de verdad viven consagrados, apartados, dedicados al Señor. Y cuando tú habitas en ese lugar secreto, cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, entonces, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate que dice, diré yo. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo, tienes que proclamarlo con tu boca, porque la fe sin obras es muerta. Y la protección de Dios se activa cuando tú declaras su palabra. No te quedes callado ante los ataques. No te quedes en silencio ante la envidia. No te escondas ante la brujería. Levanta tu voz y declara: Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi Dios y en Él confío. Y mira lo que pasa cuando tú haces esa declaración. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes qué es el lazo del cazador? Son todas esas trampas que el enemigo pone en tu camino. Son esas personas que llegan a tu vida con segundas intenciones, que se acercan con palabras melosas pero traen puñal en el corazón. Son esos trabajos de brujería, esos amarres, esos hechizos que la gente manda hacerte porque no soportan verte bien, porque no soportan verte feliz, porque no soportan verte bendecido. Pero cuando tú estás bajo la protección del Salmo 91, esos lazos no te alcanzan. Esas trampas se desactivan, ese veneno se neutraliza, porque el mismo Dios Todopoderoso pone su mano sobre ti y dice: este es mío, no lo toquen. Yo he visto esto, hermano, he visto esto, hermana. He visto cómo personas que estaban destinadas a caer, personas que tenían todo en contra, de repente empiezan a declarar este salmo con fe, con convicción, con autoridad, y sus vidas dan un giro de 180 grados. Las puertas que estaban cerradas se abren, los enemigos que se levantaban caen, las lenguas que hablaban mal enmudecen, y todo porque el poder de Dios se manifiesta cuando su palabra se declara con fe. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios como un águila que extiende sus alas
para proteger a sus polluelos. Así es como Dios te cubre cuando declaras este salmo. Imagínate un pollito pequeñito, débil, indefenso, que viene un halcón desde el cielo para atacarlo. Pero la mamá águila, con su poder, con su fuerza, extiende sus alas gigantes y cubre a su cría. El halcón no puede tocarla. El peligro no puede alcanzarla. Asimismo, hace Dios contigo cuando tú confías en Él. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Un escudo pequeño no es suficiente. Una adarga es un escudo grande que cubre todo el cuerpo. Dios no te protege a medias. Dios no te cubre solamente un pedacito. Dios te protege completo. Tu mente, tu corazón, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu economía, tu salud. Todo queda bajo su cobertura divina. Versículo 5. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sabes qué son los espantos nocturnos? Son esas pesadillas horribles que te despiertan a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna en tu habitación. Son esos terrores nocturnos que atacan especialmente a los niños, que los hacen gritar, llorar, temblar. Eso no es normal, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es ataque demoníaco. Pero cuando tú declaras el Salmo 91 sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, antes de dormir, con autoridad, con fe, esos espantos huyen, esas pesadillas se detienen, ese terror se rompe, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, ni de saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas envenenadas que el enemigo lanza contra ti a plena luz. Son los chismes en tu trabajo, son las mentiras que inventan sobre ti. Son las calumnias que destruyen tu reputación. Son esas palabras malditas que la gente dice, ese negocio no va a prosperar, ese matrimonio no va a durar, esa familia va a caer en desgracia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás cubierto por el Salmo 91, esas saetas no te tocan, esas palabras no se cumplen, esas maldiciones rebotan, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Versículo 6. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia que anda en oscuridad son esos trabajos de brujería que la gente hace a escondidas. Son esos rituales de magia negra donde mencionan tu nombre, donde usan tus fotos, donde atan tu destino con hechizos malignos. Es esa gente que va con brujos, con santeros, con adivinos y paga para que te hagan daño, para que te separen de tu pareja, para que pierdas tu trabajo, para que fracases en todo. Pero escúchame bien porque esto es importante. Ningún trabajo de brujería, ningún hechizo, ninguna maldición puede contra un hijo de Dios que está consagrado, que está en santidad, que declara la palabra con autoridad. La Biblia dice en Números 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Si Dios está de tu lado, no importa cuánto dinero gasten tus enemigos en brujerías, no importa cuántos rituales hagan, no importa cuántas velas prendan, todo eso se regresa a quien lo envió. Yo he conocido casos, hermano, casos reales, donde personas que mandaban hacer trabajos de brujería contra familias cristianas, esas mismas personas terminaban enfermas, terminaban locas, terminaban muertas. Porque dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si no hay causa, si no hay puerta abierta, si no hay pecado que le dé derecho legal al enemigo, esa maldición no se pega. Se regresa, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Puedes estar en medio de una guerra espiritual, puedes estar rodeado de envidia, de brujería, de chismes, de maldad.
A tu alrededor pueden estar cayendo 1,000, 10,000 personas, pero a ti no te va a llegar. No porque tú seas mejor que otros, no porque tú seas más fuerte, sino porque Dios te cubre, Dios te protege, Dios pelea por ti. Es como cuando los israelitas salieron de Egipto y Faraón los perseguía con su ejército. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios. Pero Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró y todos murieron. Los enemigos cayeron, pero el pueblo de Dios fue librado. Asimismo, Dios abre caminos donde no los hay para sus hijos. Dios hace milagros donde todo parece imposible. Y mientras tus enemigos caen en sus propias trampas, tú sigues de pie, firme, victorioso, porque el Todopoderoso está contigo. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir ver cómo tus enemigos reciben lo que sembraron. No tienes que vengarte, no tienes que hacer justicia por tu propia mano. Dios mismo se encarga. La Biblia dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solo mantente en santidad, mantente en oración, mantente declarando el Salmo 91 y verás con tus propios ojos cómo Dios pelea por ti. He visto esto innumerables veces. Personas que te criticaban, que inventaban mentiras sobre ti, que te hacían la vida imposible, de repente ellas mismas quedan expuestas, quedan avergonzadas, quedan desenmascaradas ante todos. Esa mujer que hablaba mal de ti en el trabajo, de repente la corren. Ese familiar que te envidiaba y te mandaba a hacer trabajos de brujería, de repente cae enfermo y viene a pedirte perdón. Ese vecino que ponía cosas en tu puerta para dañarte, de repente se tiene que mudar porque en su propia casa empiezan a pasar cosas terribles. No es que tú desees el mal para nadie, pero es la ley espiritual de siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra envidia, cosecha destrucción. Quien siembra chismes, cosecha soledad. Quien siembra brujería cosecha locura y muerte. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave, hermano. Aquí está el secreto, hermana. Tienes que hacer de Dios tu habitación. No solamente una visita, no solamente un conocido. Tu habitación, el lugar donde vives, donde respiras, donde existes. Tu vida tiene que estar tan sumergida en Dios, tan empapada de su presencia, que cuando el enemigo te busque, no te encuentre a ti, encuentre a Cristo en ti. ¿Sabes por qué mucha gente declara el Salmo 91 y no le funciona? Porque lo declaran como un amuleto, como una fórmula mágica, pero su vida está llena de pecado. Están declarando protección, pero están viviendo en fornicación, están pidiendo cobertura, pero están robando, están clamando por liberación, pero están yendo a leer las cartas, están consultando horóscopos, están abriendo puertas al enemigo. Escúchame, el Salmo 91 no es un conjuro. El Salmo 91 es una promesa para los que habitan en Dios, para los que viven en santidad, para los que de verdad han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. Si quieres la protección de este salmo, tienes que vivir en obediencia, tienes que cortar con el pecado, tienes que apartarte de lo que Dios aborrece. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, hermano, tu hogar, hermana. Ese lugar donde vives con tu familia queda protegido cuando tú declaras este salmo. No solamente tú estás cubierto, sino también tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que habitan bajo tu techo. Por eso es tan importante que como cabeza del hogar, como sacerdote de tu casa,
tú tomes la autoridad espiritual y declares protección sobre tu familia. Muchos hogares están siendo destruidos porque el padre no ora, porque la madre no declara la palabra, porque permiten que entre cualquier cosa a la casa, películas de terror, música satánica, objetos de brujería, amistades que traen maldición, y después se preguntan por qué hay tantos pleitos, por qué los hijos se rebelan, por qué la economía no alcanza, por qué la enfermedad no se va. Tienes que consagrar tu casa. Echa fuera todo lo que no honra a Dios. Si tienes estatuas, si tienes amuletos, si tienes objetos de santería, de New Age, de cualquier cosa que no sea de Dios, sácalos, quémalos, destrúyelos. No los regales porque vas a pasarle maldición a otra persona. Y después que limpies tu casa de lo físico, límpiala en lo espiritual. Ora en cada rincón. Declara el Salmo 91 en cada habitación. Unge con aceite los marcos de las puertas y las ventanas, diciendo: esta casa es de Dios. Aquí no entra el enemigo. Aquí solamente reina Cristo. Versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios. ¿Entiendes esto? Cuando tú declaras el Salmo 91, Dios manda ángeles específicamente para ti. No son ángeles cualquiera. Son ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles que están bajo las órdenes directas del Altísimo para cuidarte en todos tus caminos. Cuando sales de tu casa en la mañana, esos ángeles van contigo. Cuando manejas en la carretera, esos ángeles te cuidan. Cuando entras a tu trabajo lleno de envidia y malas energías, esos ángeles forman un cerco de protección alrededor de ti. Cuando duermes en la noche, esos ángeles montan guardia en tu habitación. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Tienes un ejército celestial respaldándote. Dice, en las manos te llevarán. Así como una madre carga a su bebé con cuidado, con ternura, para que no se golpee, así los ángeles de Dios te cargan a ti, te sostienen en momentos de debilidad. Te levantan cuando estás a punto de caer, te protegen de accidentes, de tragedias, de muerte prematura. Yo conozco testimonios de personas que han declarado este salmo y han salido ilesas de accidentes terribles. Carros destrozados, pero ni un rasguño en el cuerpo. Operaciones médicas complicadas que Dios convierte en éxito. Situaciones de peligro extremo donde la mano de Dios lo saca sobrenaturalmente. Eso es el poder del Salmo 91 cuando se declara con fe. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí Dios te está dando autoridad sobre todo poder del enemigo. El león representa los ataques frontales, visibles, ruidosos. El áspid representa los ataques silenciosos, venenosos, traicioneros. Los cachorros del león son los demonios menores. Y el dragón es el mismo Satanás. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad, hermano. Tú tienes poder, hermana. No para andar presumiendo, no para andar alardeando, sino para ejercer tu posición como hijo de Dios, como heredero del reino, como embajador de Cristo en esta tierra. Cuando el enemigo te ataque, no corras con miedo. No te escondas temblando. Levanta tu cabeza, levanta tu voz y declara: fuera de aquí, Satanás. No tienes autoridad sobre mi vida. No tienes derecho sobre mi familia. No tienes poder sobre mi destino. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo habito al abrigo del Altísimo. Yo declaro el Salmo 91 sobre mi vida y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y vas a ver cómo el enemigo huye. Porque dice Santiago 4:7, Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, vives en obediencia y después, cuando resistes al diablo con autoridad, él tiene que huir porque no puede contra el poder de Dios en ti. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando. Y fíjate en la condición, por cuanto en mí ha puesto su amor. No es un amor casual, no es un amor tibio, es un amor apasionado, comprometido, exclusivo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios primero antes que tu pareja, antes que tus hijos, antes que tu trabajo, antes que tu dinero, antes que todo. Cuando tú amas a Dios de esa manera, entonces Dios dice, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? De todo mal, de toda trampa, de toda maldición, de todo ataque. Y no solamente te libra, sino que dice, le pondré en alto, te va a exaltar, te va a promover, te va a dar favor, te va a dar honra. ¿Cuántas veces has visto que la gente que te envidiaba está estancada, pero tú sigues avanzando? Ellos siguen en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas deudas. Pero tú, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la oposición, sigues creciendo, sigues prosperando, sigues siendo bendecido. Eso no es suerte, hermano. Eso no es casualidad, hermana. Eso es Dios poniéndote en alto porque has puesto tu amor en Él. Y dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios no es solamente saber que se llama Jehová. Es conocer su carácter, es conocer sus atributos, es tener una relación íntima con Él. Cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú has experimentado su poder, su amor, su fidelidad, entonces nada ni nadie puede robarte esa convicción. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¡Qué promesa tan hermosa! Cuando tú clamas a Dios, Él te responde. No cuando Él quiera, no cuando le convenga, sino cuando tú lo invocas. Y no solamente te responde, sino que dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios no te saca de la angustia inmediatamente, pero Él está contigo en medio de ella. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego, así como estuvo con José en la cárcel, Dios no siempre te libra de la prueba, pero Él pasa la prueba contigo. Y después dice, lo libraré. Ese es el final de la historia. No te vas a quedar en la angustia para siempre. No te vas a quedar en el valle para siempre. No te vas a quedar en la lucha para siempre. Dios te va a librar. Y cuando lo haga, todos van a ver su gloria en tu vida. Todos van a tener que reconocer que fue Dios quien te sacó, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te sostuvo. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No solamente te va a proteger, sino que te va a dar larga vida. No vas a morir antes de tiempo. No vas a morir por accidente, no vas a morir por brujería, no vas a morir por enfermedad maldita. Vas a vivir todos los días que Dios tiene planeados para ti y vas a cumplir todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y dice, le mostraré mi salvación. No solamente tú vas a ser salvo, sino que Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que otros conozcan su salvación. Tu familia va a ser salva. Tus hijos van a servir a Dios. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu casa va a ser un altar donde se glorifica el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, hermana, déjame darte consejos prácticos de cómo aplicar este salmo en tu vida diaria. Porque una cosa es conocer la teoría y otra cosa es vivir la realidad del poder de Dios. Primero, declara este salmo todos los días. Hazlo parte de tu rutina de oración. Apenas te levantes en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa,
Declara el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Decláralo con fe, con autoridad, con convicción. No lo leas como robot. Siéntelo, créelo, vívelo. Segundo, memorízalo. Graba este salmo en tu corazón, porque va a llegar un momento en el que no vas a tener una Biblia a la mano, pero vas a necesitar la palabra. Y si la tienes guardada en tu corazón, saldrá de tu boca automáticamente. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tercero, enséñaselo a tu familia, especialmente a tus hijos, que desde pequeños conozcan el poder de este salmo, que lo declaren antes de ir a la escuela, que lo declaren antes de dormir, que crezcan sabiendo que están protegidos por el Todopoderoso. Cuarto, cuando sientas un ataque espiritual, cuando sientas esa opresión, ese peso, esa angustia que no tiene explicación natural, inmediatamente declara el Salmo 91 en voz alta, con autoridad. Y vas a sentir cómo esa opresión se rompe, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu espíritu. Quinto, unge tu casa. Consigue aceite de oliva, pídele a Dios que lo bendiga y unge los marcos de las puertas, las ventanas, declarando que ningún mal va a entrar. Haz esto especialmente si has sentido actividad espiritual extraña en tu hogar. Ruidos, sombras, pesadillas, peleas constantes. El aceite representa al Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, el enemigo no puede habitar. Sexto, ayuna. Si realmente quieres ver el poder de Dios manifestarse, combina la declaración del Salmo 91 con ayuno. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Si tú estás batallando contra brujería fuerte, contra envidia arraigada, contra maldiciones generacionales, necesitas ayunar. No es que el ayuno manipule a Dios, sino que te sensibiliza a ti en el espíritu y le cierra la boca al enemigo. Y séptimo, pero no menos importante, vive en santidad. No puedes estar declarando protección espiritual si tu vida está sucia. No puedes estar pidiendo que Dios te cubra si tú estás en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en chisme, en cualquier pecado. La Biblia dice en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios no cubre el pecado, Dios cubre al que está limpio delante de Él. Si hay algo en tu vida que no está bien, si hay algún pecado que estás arrastrando, este es el momento de soltarlo. Este es el momento de arrepentirte. Este es el momento de decir: Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad y dame fuerzas para no volver atrás. Porque, escúchame bien, el enemigo no puede tocar al que está bajo la cobertura de Dios. Pero si tú le das derecho legal con tu pecado, si tú abres puertas con tu desobediencia, entonces no importa cuánto declares el Salmo 91, no va a funcionar. Es como tener un paraguas con hoyos. Te va a mojar igual. Ahora, déjame contarte un testimonio real que me tocó el corazón profundamente. Hace unos años conocí a una hermana, la llamaré María para proteger su identidad. María estaba desesperada, su matrimonio estaba destruido, sus hijos enfermos, su negocio quebrado, y ella sentía que había una nube negra sobre su vida. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Un día, llorando, me confesó que su suegra le tenía envidia porque el hijo la prefería a ella. Y esa suegra, llena de resentimiento, había ido con una bruja y había pagado para que le hicieran trabajos a María. Le habían enterrado cosas en su casa, le habían puesto objetos malditos en su negocio, le habían hecho amarres para separarla de su esposo. Yo le dije: hermana, el poder de Dios es mayor que cualquier brujería. Pero tú tienes que hacer 3 cosas: arrepentirte de todo pecado, romper toda maldición en el nombre de Jesús y declarar el Salmo 91 todos los días sin falta. María obedeció.
Se arrepintió de cosas que ni siquiera sabía que eran pecado. Limpió su casa de todo lo que no era de Dios. Y empezó a declarar el Salmo 91 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. También ayunaba un día a la semana dedicado a buscar la protección de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 meses, la suegra cayó enferma. Una enfermedad extraña que los doctores no podían explicar. Empezó a tener pesadillas horribles donde veía demonios que la atormentaban. Hasta que un día, desesperada, confesó todo. Llamó a María, le pidió perdón llorando y le dijo que todo lo que le había mandado hacer se había regresado contra ella. María, siendo una mujer de Dios, oró por su suegra, la perdonó y declaró liberación sobre ella. Y desde ese día ambas quedaron libres. El matrimonio de María se restauró, sus hijos sanaron, su negocio prosperó, y la suegra se convirtió al Señor y ahora es su mayor apoyo en la familia. Ese es el poder del Salmo 91, hermano. Ese es el poder de Dios cuando tú lo declaras con fe, con santidad, con obediencia. Las mismas armas que el enemigo forja contra ti se convierten en tu victoria. Las mismas trampas que te ponen se convierten en trampa para ellos. Pero entiende algo, Dios no hace esto para que tú te alegres del mal de otros. Dios lo hace para que su nombre sea glorificado, para que se vea su justicia, para que los impíos reconozcan que no se juega con los hijos del Altísimo. Y cuando veas la caída de tus enemigos, no celebres con arrogancia, celebra con humildad, agradece a Dios y ora por la salvación de ellos. Porque así como Dios te perdonó a ti, así como Dios tuvo misericordia de ti, así debes tú tener misericordia de los que te hicieron mal. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no significa que te dejes pisotear. Eso no significa que permitas que te sigan haciendo daño. Significa que mientras Dios pelea por ti, mientras Dios te protege, tú mantienes tu corazón limpio de rencor, de odio, de venganza, porque el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos. El verdadero poder está en que tus enemigos sean transformados por el poder de Dios y se conviertan en tus hermanos. Ese es el nivel espiritual al que Dios quiere llevarte. Ese es el amor de Cristo manifestado en tu vida. Ahora, quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo esta declaración profética. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que habito al abrigo del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. Declaro que me libras del lazo del cazador y de toda peste destructora. Declaro que con tus plumas me cubres y bajo tus alas estoy seguro. Declaro que no tengo temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día. Declaro que a mi lado podrán caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Declaro que tú mandas a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Declaro autoridad sobre el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Los pisoteo en el nombre de Jesús. Declaro que por cuanto he puesto mi amor en ti, tú me libras y me pones en alto. Declaro que cuando te invoco, tú me respondes. Declaro que estás conmigo en la angustia y que me vas a librar y glorificar. Declaro que me sacias de larga vida y me muestras tu salvación. Declaro que toda envidia, todo chisme, toda brujería, toda maldición enviada contra mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Se rompe y se regresa 7 veces contra quien la envió. Declaro un cerco de fuego alrededor de mi vida, declaro protección divina, declaro victoria, declaro bendición, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Si declaraste esto con fe, con convicción, con el corazón sincero, algo se movió en el mundo espiritual, algo se rompió, algo se desató. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. Desde este momento, quiero que sepas que estás protegido, estás cubierto, estás blindado por el poder del Altísimo. No importa lo que venga contra ti, no prosperará. No importa cuántos se levanten contra ti, caerán, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no te conformes con esta declaración de hoy. Esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Esto tiene que ser tu arma diaria. Esto tiene que ser tu escudo permanente. Cada mañana, antes de salir de tu casa, declara el Salmo 91. Cada noche, antes de dormir, declara el Salmo 91. Y vas a ver cambios sobrenaturales en tu vida. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Las deudas que te agobiaban se van a cancelar. Las enfermedades que te atacaban se van a ir. Los enemigos que te perseguían se van a alejar. Y tú vas a caminar en victoria, en autoridad, en poder, porque el Dios Todopoderoso va delante de ti abriendo camino y va detrás de ti cubriendo tu retaguardia. Yo te profetizo en este momento. Viene una temporada nueva para tu vida. Una temporada donde vas a experimentar el favor de Dios como nunca antes. Una temporada donde las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Una temporada donde tus enemigos van a tener que reconocer que Dios está contigo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que guardes silencio por un momento, que apagues el celular, que te alejes del ruido, que busques un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y en ese silencio, habla con Él. Cuéntale lo que has vivido, cuéntale los ataques que has sufrido, cuéntale las lágrimas que has derramado, pero también dale gracias por su protección, por su fidelidad, por su amor inagotable. Dios no necesita que le expliques nada porque Él ya lo sabe todo, pero tú necesitas desahogarte, necesitas soltar, necesitas confiar, y en ese momento de intimidad vas a sentir su presencia de una manera sobrenatural, vas a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a sentir su amor que echa fuera todo temor. Este es tu tiempo, este es tu momento, este es el día donde das el paso de fe y decides vivir bajo la cobertura del Salmo 91, no como una opción, no como un experimento, sino como una convicción profunda, como una decisión inquebrantable, como un pacto eterno entre tú y el Dios Altísimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora ve, camina en victoria, camina en autoridad, camina en poder. Porque desde hoy tú eres un hijo del Altísimo, protegido por el salmo más poderoso que existe contra la envidia, los chismes y la brujería. El Salmo 91.